¿Qué tal, mis hermanos en la fe? Familia en la fe, desde la hora de la bendición con Yomaira Arias. Un saludo cordialísimo, un abrazo grandote, respetuoso, sincero, desde Cartagena de Indias, el Corralito de Piedra. Como dice mi esposa, mi Cartagena linda, mi Cartagena bella. A ver, en estos días dimos un tema cuyo título estaba y decía, ¿qué es lo que impide que fluya el poder del reino? Textualmente dice, ¿qué impide la fluidez del poder del reino? Pero el tema se extendió y quedamos en dar la segunda parte. Para que ustedes tengan una idea, para colocarlos en contexto, vamos a hacer un pequeño resumen con la cita bíblica de la primera parte. La vamos a leer y vamos a entrar como haciendo el empalme, pues, entre la primera parte y la segunda. Saludo cordial, Araceli Tobías, Dios te bendiga. Bueno, entonces, ¿qué es lo que impide que fluya o la fluidez del poder del reino en nuestras vidas? Y dijimos que esa primera parte, eso estaba en el Marcos capítulo 11, Evangelio de Marcos capítulo 11, del verso 25 al verso 26. Evangelio de Marcos capítulo 11, del verso 25 al verso 26. Vamos a mirarlo. Dijimos Evangelio de Marcos capítulo 11, del verso 25 y 26. Esa palabra de Dios donde nos identifica qué es lo que impide que el reino, la fluidez del poder del reino en nuestras vidas. Y dice, del verso 25 al verso 26, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. 25 y 26. Entonces, arrancamos el tema hablando de que cualquier situación de pecado obviamente estorba nuestra comunión con Dios. Cualquier situación de pecado estorba nuestra comunicación con Dios. Pero que no porque sea más pecado que los demás, sino que en ese sentido tiene una connotación especial. Hay un pecado que básicamente es como el principal pecado que impide que fluya el poder del reino de los cielos en nuestras vidas. Y ese pecado se llama falta de perdón. No tanto es el asesinato, no tanto es el robo, no tanto es el adulterio, no es tanta cantidad de pecados que hay, sino la falta de perdón. Ese es el pecado que más impide que la fluidez, la comunicación entre nosotros y el Dios Altísimo. Ese Dios que nos dirige, que nos instruye, que nos muestra el camino. De pronto en momentos de angustia, en momentos de preocupación, en momentos de duda, en momentos de temor, en momentos de presentimientos negativos. Pero lo primero que hacemos es tratar de buscar la presencia de Dios o la guía de Dios. Y muchas veces levantamos nuestras manos y nos colocamos delante del Dios Altísimo en oración y las cosas como que no fluyen. Es como si hubiera una cosa acá encima que impidiera que la oración trascienda, que la oración llegue a la presencia de Dios como aroma de olor fragante. Y ese algo que está impidiendo eso se llama falta de perdón. Básicamente es la idea
de la primera parte. No podría explicarla completa porque sería volver a repetir un tema que ya dimos. Pero ahora vamos a ver el mismo tema en su segunda parte, fundamentados en otra cita bíblica. Para tal efecto, mis amados, vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 9, del verso 13 y el verso 14. Adelantémonos entonces a Hebreos, libro de Hebreos, santo es el Señor, santo, Hebreos, capítulo 9, versos, vamos a buscar el verso 13 y 14. Y Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14 dice la palabra de Dios, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, o sea, el Cordero de Corderos, Jesucristo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tremenda palabra. Y en esa segunda parte, donde queremos manifestar qué es lo que está impidiendo la presencia de que fluya el poder del reino de los cielos en nosotros, es la falta de perdón. A ver, les explico en esta segunda parte. No podemos, mis amados, no podemos seguir pecando y esperar perdón de Dios. Para que haya perdón, tiene que haber una actitud de genuino arrepentimiento. Es como si yo, por ejemplo, como les explicara, es como si yo, por decirte algo, cometo un error y lo cometo hoy. Y de pronto reacciono y soy consciente de que cometí un error, que cometí un pecado. Y me arrodillo delante de la presencia de Dios y Dios me perdona. Pero al otro día ya se me olvida que Dios me perdonó y vuelvo y cometo el mismo pecado. Entonces yo no me la puedo pasar toda la vida pecando hoy, pidiendo perdón mañana y volviendo a pecar de pasado mañana. No, señor. Es que hay un refrán del mundo que dice que el que peca, reza y empata. Mentiras del diablo, eso no es así. Entonces, a la falta de perdón hay algo que impide la fluidez del poder del reino en nuestras vidas y se llama la dureza de corazón. Porque de pronto en otro tema, de pronto un en vivo de testimonio, yo les contaré de qué barro podrido me sacó el Señor, de dónde me sacó el Señor, para que ustedes entiendan el por qué yo hablo de un genuino arrepentimiento. Y lo que pasa es que algunas personas que están en Cristo, entre comillas, se olvidan de dónde los sacó el Señor. Por eso decimos que no podemos pretender pedir perdón hoy, embarrar mañana y pasarnos todo el tiempo pidiéndole perdón a Dios por algún error que estamos cometiendo. La única forma de que podemos caminar por la senda del perdón con firmeza es cuando hemos sido bañados y somos conscientes del poder que tiene la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por esa sangre de Cristo derramada en la cruz somos salvos. Por esa sangre de Cristo derramada en la cruz somos santos.
por esa sangre de Cristo derramada en la cruz somos sanos. Pero miren ustedes el sacrificio vivo que se hizo de parte del Señor Jesucristo, Dios Hijo, cuando vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Y si Él perdonó, imagínense, Él en la cruz del Calvario le decía a Dios Padre, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Raíces de amargura en nuestro corazón son sinónimo de que no hemos perdonado totalmente. Y cuando guardamos raíces de amargura, esas raíces de amargura son un estado emocional que se siembra en una tierra, y esa tierra se llama el corazón, que es el asiento de las emociones. Pero cuando hablamos de siembra, y si lo que estamos sembrando son raíces de amargura, el fruto que van a hacer es más amargura. Y el fruto que van a hacer es el endurecimiento del corazón del hombre. Y ahí es cuando peligrosamente empezamos a caminar por una senda que muy sutilmente el enemigo coloca, y a veces sin darnos cuenta, cuando reaccionamos, estamos en el proceso de jugar con Dios. Y con Dios no se juega. Llegamos a una emoción fruto de la necesidad de Dios. Llegamos a un estado emocional fruto de la necesidad que tenemos de ser aceptados por Dios. Pero también es necesario que deben haber unas condiciones mínimas. Y la única condición plenamente establecida es que usted y yo, quienes estemos en senda equivocada, reconozcamos delante de Dios que necesitamos de Dios, que la estamos embarrando, que estamos cometiendo pecado. Y cuando hacemos eso, hallamos misericordia del Señor. Y entonces ese Dios se encarga del perdón de nuestros pecados. Pero viene ahora algo que también impide que el reino de los cielos fluya en nuestras vidas. Estamos hablando que el perdón que Dios nos da por una acción. La acción es el pecado. Y el pecado fue perdonado, fue lavado por la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Pero estamos hablando de una acción. Resulta que esa acción genera una reacción. Y esa reacción, si lo hacemos como Dios manda, nos va a dar una firmeza para mantenernos, perdónenme la redundancia, firmes en la búsqueda y en el caminar de la mano con el Cristo vivo, el que murió en la cruz por usted y por mí. Cuando hablaba de que esa dureza de corazón nos lleva a situaciones en las que de manera muy sutil el enemigo, cuando reaccionamos, nos está haciendo pasar por una acción que se llama jugar con Dios. Es una peligrosa acción, fruto del resentimiento guardado en nuestro corazón, porque es un terreno hábil, abonado, para que el enemigo desarrolle sus estrategias. Por ejemplo, yo no puedo ir a la iglesia y alabar al Señor y levantar las manos y danzar y orarle a Dios, y salir de la iglesia y irme a sentar en una tienda a tomar licor. O de pronto, a los 3-4 días, me voy en una tienda y empiezo a tomar licor y todo lo que viene con el licor. Entonces, ¿de qué me sirvió estar en la iglesia? Entonces, si yo hablo de bendiciones, Dios lo bendiga, pero estoy en esas, ¿de qué Cristo estoy hablando? No hay coherencia en las acciones entre lo que se hace y lo que se dice. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas que generan raíces de amargura, fruto de unas raíces de amargura guardadas en el corazón,
y que eso me lleva a una situación posterior que se llama jugar con Dios. Entonces, una de lo que está impidiendo que fluya con fuerza el poder del reino de los cielos en nuestras vidas, no solamente es la falta de perdón, sino el corazón endurecido. Y lo más tenaz es que de pronto un líder de la iglesia, o un pastor amigo, o un hermano de la iglesia, nos llama y con amor nos dice: hombre, mira, esta situación está equivocada, vos estás haciendo esto, vos no querés prestar atención, estás haciendo tus oídos sordos, vos sabes que la palabra dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír, y en vez de atender la observación, te enojas. O sea, más endurecido estás haciendo tu corazón. Estás endureciendo tu corazón. Dureza de corazón y falta de perdón y raíces de amargura, sinónimo, obstáculo para que el poder del reino de los cielos no se mueva con poder en nuestras vidas. ¿Qué hay en ustedes, los que están conectados a este video? O los que se van a conectar después. ¿Qué hay en ustedes que les impida perdonar totalmente? Porque es que algunos dicen: pastor, pero es que yo perdono, pero no olvido. Y para que no nos desenfoquemos del tema y entendamos con claridad el mensaje, ¿qué es lo que está impidiendo la fluidez del reino de los cielos en nuestras vidas? Volvamos a leer la cita bíblica. Hebreos 9, capítulo 9, versículos 13 y 14. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Vamos a tratar de aplicar una sana exegética a la explicación del versículo 13 y 14 del capítulo 9 del libro de Hebreos. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Aquí nos está hablando el versículo 13, nada más ni nada menos que de la ley mosaica, donde Antiguo Testamento, donde se ofrecían sacrificios de corderos, animalitos de 4 patas, y la sangre derramada en el holocausto por el cordero caía sobre los animales, porque supuestamente, según la ley mosaica, esa sangre derramada estaba lavando el pecado del pueblo que ofrecía el sacrificio. Es decir, en expiación, a manera de ofrenda por el pecado, ellos sacrificaban un cordero. Y la sangre que quedaba caía sobre el animal, y eso hacía que el animal fuera inmundo. Pero no es inmundo porque tuviera pezuña hendida. No, señor. Es inmundo porque la sangre que fue derramada por el pecado del pueblo caía sobre el animal. Y si era una sangre que ha sido derramada para expiar el pecado, obviamente el animal quedaba inmundo. Por eso se dice animal inmundo. Y por eso dice el verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne. Realmente se estaba haciendo una purificación de pecados en la carne. Pero luego viene, mis amados, el Nuevo Testamento, que empieza con el Evangelio de Mateo. Y aquí ya no es un cordero de 4 patas. El Antiguo Testamento es un cordero de 4 patas, un animalito, donde se cumplía con una ley, la ley mosaica. Ahora viene el Nuevo Testamento, que no es por ley. El Nuevo Testamento es por gracia, la gracia inmerecida de Dios. Y ya no es el cordero de 4 patas, es el cordero de corderos, Jesucristo. El que murió en la cruz por usted y por mí, el que nos lavó con su sangre preciosa, y esa sangre de Cristo no ha sido derramada en balde. Ojo con eso.
Y luego dice el verso 14, si la sangre derramada en los sacrificios del Antiguo Testamento purificaban la carne, dice aquí, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Y habla aquí de las obras muertas. ¿Recuerdan un ejemplo que les coloqué ahora? Yo voy a la iglesia, alabo, oro, danzo, entre comillas, me meto en el espíritu, y cuando salgo me voy a jugar al tomate. ¿Saben cuál es el tomate? Tomate el uno y tomate el otro. Número 1 o número 2. Me voy a hacer cosas que la iglesia, ahí es donde se configura las obras muertas. Porque voy a la iglesia, es una obra muerta cuando el hecho de ir a la iglesia no representa un cambio en mi vida. Lo que estoy haciendo es una obra muerta. Así de sencillo. Y si estoy haciendo una obra muerta, pues yo no... Mira, había una interrupción en la señal. Entonces ya ustedes tienen un ejemplo claro de lo que es las obras muertas. Obras muertas. Ir a una vigilia, por decirte algo. Toda la noche vengo santificado y salgo de la vigilia, por ejemplo, la persona que robaba o atracaba. Y salgo de la vigilia y empiezo a atracar a la gente. ¿De qué me sirvió ir a la vigilia? Entonces, el hecho de ir a la vigilia, sin que eso represente un cambio en mi vida, eso se constituye en una obra muerta. Las obras muertas para nada sirven. ¿En qué momento los que están conectados, los que se van a conectar, los que estamos en este en vivo, en qué momento hemos estado tipificando la obra muerta en nuestras vidas? Pues Dios nos da la oportunidad con este tema de que reaccionemos. ¿Y por qué Dios nos da este tema un poquitico fuerte? Es un tema de exhortación. Porque muchas de las personas que hoy están en angustia, muchas de las personas que hoy están en necesidad han tenido la oportunidad de recuperar su comunión con el Dios de dioses, han tenido la oportunidad de cambiar su lamento en baile y no lo han hecho por la dureza de su corazón. Y después se están quejando. Seamos conscientes de que Dios es un Dios de orden, de que con Dios no se juega, de que Dios es un Dios vivo. Y entonces debemos aprender que las obras muertas para nada nos sirven. Que un corazón endurecido es parte de una obra muerta cuando se está siguiendo a un Dios de poder y de bendición. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la dureza de corazón genera la falta de perdón. La falta de perdón causa raíces de amargura en el corazón. Las raíces de amargura en el corazón traen consecuencias que en vez de acercarnos a Dios, antes más nos alejan de Dios. Esta segunda parte es el complemento del mensaje para que ustedes, mis amados, que están viendo esto en vivo, entiendan qué es lo que está impidiendo que veamos la gloria de Dios en nuestras vidas, porque muchos dirán, bueno, yo fui a la iglesia, yo oré, yo dancé, yo ayuné, yo fui a la vigilia, pero ¿en qué momento eso que hiciste lo pusiste por obra? ¿O en qué momento simplemente fuiste a una iglesia como un formulismo, creyendo que con solo ir ibas a hallar gracia delante de Dios, pero que en ningún momento esa acción de ir a la iglesia represente un cambio en tu vida? Cuando el estar en una iglesia no representa un cambio en nuestra vida, es que nosotros no vamos a la iglesia porque sea iglesia,
Vamos a la iglesia porque es un lugar donde nos enseñan las verdades doctrinales del Evangelio, donde nos enseñan la búsqueda del Dios Altísimo, donde nos enseñan cómo es que es la cuestión del amor de Cristo, donde nos van a enseñar para que no cometamos errores, cuál es la enseñanza de que Dios no hace acepción de personas, y así una cantidad de verdades doctrinales que muchos confundimos. Hoy, ese mensaje es: cuando las cosas no estén fluyendo, encerrémonos, oremos y pidámosle a Dios que nos muestre qué es lo que está pasando. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, estamos incurriendo, vuelvo y repito, en situaciones que no le agradan a Dios. Y por eso se estorba, se obstaculiza que fluya la bendición total de Dios en nuestras vidas. Y lo más tenaz es que con esas actitudes, aunque la salvación es personal, con esas actitudes espiritualmente muchas veces contaminamos a nuestro entorno. Las personas que están a nuestro alrededor, porque están viendo nuestras actitudes, porque están viendo nuestras acciones, porque van a decir, bueno, este es que quiere andar con Dios, o esta es que quiere andar con Dios, pero mire lo que está haciendo. Vamos a contaminar espiritualmente a mucha gente, vamos a dañar a mucha gente con nuestra actitud equivocada. Por eso el tema de hoy: ¿qué es lo que impide ver la fluidez del reino de los cielos en nuestras vidas? Creo que el mensaje ha quedado claro. Creo que el mensaje ha sido claro. Bueno, mis amados, vamos ahora a saludar a las personas que están conectadas. Pastora Yomaira, ¿por qué no viene y me ayuda para mirar y leer las personas que están conectadas? Santo, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo salva, la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Pues sí, pastora, venga, miremos a ver quiénes están conectados, usted que tiene una mejor agudeza visual que yo. Y vamos a saludar y orar por las personas que están conectadas. Amén. Ay, ay, ay. Vamos a ver, está Patricia Luna. Patricia Luna, Dios te bendiga, mujer. Mujer firme y constante. Y la constancia haya gracia delante de Dios. Amén. Está Araceli Tobías. Araceli Tobías es una mujer que sabe lo que es disfrutar de las mieles del Espíritu, porque aunque ha tenido inconvenientes en algunas situaciones personales, Dios nunca la ha abandonado. Amén. Noralba Garizao. Noralba Esther Garizao. Noralba Esther Garizao, Dios te bendiga. Es un día de ánimo, es un día de autoexamen, es un tema de exhortación. De pronto, ¿cuál es la aspereza que necesitamos quitar de nosotros para poder ver bien el poder de Cristo en nosotros? Amén. Está Maradiaga Rossi. Maradiaga Rossi, Dios te bendiga. Mujer fiel a la palabra del Señor y a las verdades doctrinales del Evangelio. Está Patricia Luna, ya te dije. Sí. Dori Figueroa. Dori Figueroa, mujer delante de Dios, que camina acepto delante de Dios. Amén. Porque por sus pensamientos, por sus acciones, por lo que ella representa una adalid, una punta de lanza en su casa y en su comunidad, es una bendecida de Dios. Aleluya, así es. Ya. Bueno, mis amados, este fue la hora de la bendición con Yomaira Arias. Acuérdense que el de las 3 de la tarde es más enfocado a la enseñanza y el de las 3 de la mañana es más enfocado a la oración por las necesidades de la gente. Amén. Amén. 3 de la mañana todos los días de lunes a viernes y 3 de la tarde todos los días de lunes a viernes. Repito, en la mañana oración por las necesidades de la gente, aunque se comparte una palabra pequeña, pero en las tardes sí nos extendemos un poquitico
Porque es la hora de la bendición, el tiempo de la enseñanza. El tiempo, como dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, transforma o renovamos a través de la transformación de vuestro entendimiento. Amén. Bueno, mis amados, ayúdenos. Ayúdenos, pastor. ¿Usted Comparta. tiene algunos anuncios? No. Bueno, ayúdenos. Compartiendo. ¿Sabe cómo nos pueden ayudar? Compartiendo. ¿Cuántas personas hay que necesitan esta palabra? Que están a punto de derrumbarse, que están a punto de tirar la toalla, que están a punto del quebrantamiento y de la ruptura total para familias que empiezan a convertirse en disfuncionales cuando deben ser funcionales. Y con esta palabra vamos a evitar que esas cosas sucedan. Ayúdenos, miren, la mejor ayuda que ustedes nos pueden dar, compartan el video, compártanlo, para que mucha más gente pueda tener enseñanza de la palabra como la tienen acá. Noralba, compártelo, amiga. Bueno, le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Les amamos en Cristo. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora. A las 3 de la tarde por la hora de la bendición con Yomaira Aria. Y chao, chaito. Perdón, ¿Cuál pastora, de los dos? Cuéntame. No solamente mañana a las 3 de la tarde. Primero nos vemos mañana a las 3 de la mañana. Amén. Que es las alboradas. Y a las 3 la enseñanza. Amén. Bueno, pues, chao, bendiciones, cuídense.